La aventura de la santidad comienza con un sí a Dios, San Juan Pablo II. Estás escuchando Buscando al Maestro, tu podcast en donde descubrirás datos curiosos, anécdotas interesantes y mucho más de nuestra fe católica. ¡Comenzamos! Sean bienvenidos nuevamente a su podcast de confianza, Buscando al Maestro, en el cual les mostraremos una faceta diferente de cada uno de los santos o algunos datos que tal vez no conocías. Y en esta ocasión estamos muy felices porque vamos a hablar sobre un santo que tengo dudas, no sé si califica como de este siglo, del pasado, porque nació en el pasado, pero pues lo hicieron santo en este. Entonces, pues bueno, estamos hablando de Carol, que fíjate Carlita que mi primer recuerdo de algún santo es sobre él. Y lo primero que me acuerdo es haber visto a mi abuelita llore, porque se había muerto el papa. Y yo así como de, oye abuelita, ¿qué pasó, no? Y pues en mi inocencia no sabía, porque pues la verdad no sabía nada general sobre la iglesia, sobre los santos. Me dijo, no, pues es que se murió el papa Juan Pablo. Y yo pensé que era su papá. Entonces, cuando llegó mi papá, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Se murió mi abuelito, el papá de mi abuelita. Y pues mi abuelita ya había fallecido muchísimos años atrás. ¿Qué? ¿Cómo que se murió otra vez? No puede ¿Qué ser. pasó? Ya hasta mucho después fue que me explicaron, pero yo estaba también llorando ahí porque se había muerto el papá de mi abuelita. Pero recuerdo mucho eso, de cómo le afectó y de lo feo que sintió que hubiera muerto. O sea, tanto era el cariño que le tenían las personas que su muerte sí fue realmente dolorosa para muchos. Yo también lloré, lo tengo que confesar. Recuerdo yo que estábamos en una junta del entonces grupo juvenil al que pertenecía. Y recuerdo que cuando nos dieron la noticia, o sea, me sentí muy triste y lloré. Y como dices tú, esa fue la situación para muchísimas personas en el mundo, sobre todo aquellas personas que lo seguían de cerca, que fueron testigos de toda su obra y que no solamente lo admiraban y respetaban como pues el representante de Pedro en la tierra, sino como el gran ser humano que logró ser a pesar pues de todas las adversidades que tuvo que pasar. Y fíjate que realmente es muy interesante porque de repente nosotros decimos, ok, es el Papa y nos basamos nada más en sus acciones que tiene a partir de que se le nombra en adelante. Pero hay un montón de cosas que vivió él en el pasado, o sea, y fue todo lo que lo ayudó a formarse y a ser ese gran ser humano que logró cautivar el corazón de todos, tanto chicos como grandes, y que a esas alturas logró como que encender nuevamente esa chispita de a ver, voy a investigar por qué mi abuelita estaba llorando con tanto sentimiento, y ahora sí ya lo pude comprender. Bueno, pues los invitamos a que escuchen completo este episodio. Estoy segura que diría Silvia, es que con estos tiempos ya no se sabe. A conocer un poco más sobre su vida, lo que él vivió, y seguramente descubrirás algo que jamás imaginaste saber sobre él. Y antes de entrar de lleno a lo que va a ser su biografía, su vida, su obra y cómo fue que San Juan Pablo llegó a ser, obviamente, primero seminarista, luego sacerdote, luego obispo y finalmente papa y ahora santo, vamos a entender un poco el contexto histórico en el que él creció, ya que esto es muy importante para la personalidad que logró tener. Si pensamos en San Juan Pablo II, pensamos en una mirada llena de alegría, de paz, de amor, que siempre buscaba estar en contacto con las personas, que siempre buscaba hacer sentir querido al prójimo. No por algo es uno de los papás más queridos de la historia, más sin embargo, pues el pequeño Carol creció prácticamente solo y es un poco contradictorio pues con respecto de su personalidad como a lo que fue su vida. Carol prácticamente creció toda su vida en Cracovia. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Cracovia fue una de las zonas constituyentes de la República Polonia Independiente, entonces conocida como la República Polaca. Después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Polonia en septiembre de 1939, la ciudad se convirtió en parte del gobierno general, una región que era administrada dentro del territorio alemán nazi, y desde el 4 de noviembre de 1939 se convirtió en la capital prácticamente alemana.
La jefatura del gobierno estaba dirigida por Hans Frank, que tenía su cuartel en el castillo de Wawel. Fíjate que algo curioso de todo esto es que cuando estaba leyendo toda la información, decía que esta era una de las ciudades que más habían cuidado los alemanes, porque estaba muy bonita. Entonces a las demás era como de vamos a llegar a invadir y nos vale si destrozamos alguna cosa histórica chida que se vea bonita. Pero decía que esta ciudad era de las que más habían respetado porque se les hacía una ciudad muy, muy, muy bonita. Entonces, pues si de todas maneras eran bien agresivos, imagínate cómo tuvo que ser en los lugares que no respetaban como que ahora sí lo bonito del pueblo. Claro, y es que como dices, o sea, a los alemanes les llamó tanto la atención la ciudad que pensaron que podría ser una muy bonita capital para Alemania y pues para eso lo tenían que eliminar a todos los habitantes judíos y polacos que existían ahí. También, como dices tú, renombraron muchos de los lugares y de las calles con referencias hacia Alemania, los llenaron de propaganda y... uno de los hechos históricos que veremos más adelante, incluso en la biografía de San Juan Pablo, menciona que parte de esa forma de buscar erradicar toda la cultura judía de la ciudad de Cracovia fue como acabar con todas las personas, o sea, con todos los catedráticos, por eso desaparecieron a todos los... maestros de las universidades, escritores, escultores, como a todos los artistas y personas que eran los intelectuales de esa época, para de esa forma buscar eliminar todo rastro de que alguna vez había sido la ciudad de los polacos, bueno, una ciudad polaca. A esa operación se le denominó Sonderkratien-Krau y dice que fueron llevados a campos de concentración de Sachsenhausen y Dachau, donde más adelante Italia intervino y muchos de ellos fueron liberados. Obviamente muchos murieron antes de poder ser liberados, pero de esta forma comenzó lo que fue la exterminación por parte de los alemanes hacia los judíos. Y primero los confinaron como a un gueto en el que muchos de ellos murieron por enfermedades y por inanimación. Aquí hay algo muy curioso. Yo, como lo hemos repetido, lo hemos mencionado otras veces, yo suelo leer muchos libros, muchas historias de ficción y que están inspiradas en hechos como eso. Y yo sobre la Primera Guerra Mundial nunca había leído nada o no había leído mucho. Y eso del gueto fue también parte de las estrategias que hicieron en la Primera Guerra Mundial. Como que no les hacían ver que los iban a eliminar, sino lo que hacían era recluirlos, hacían como, no como los campos de concentración, el gueto fue lo previo a los campos de concentración, hacían como campamentos, donde todos los iban como juntando, ellos mismos les proporcionaban como ciertas raciones de alimentos, pero la estrategia no era matarlos propiamente de hambre, sino irlos matando como psicológicamente, irles robando la dignidad, la identidad. Y de esa forma, pues muchos empezaban a morir y los que sobrevivieron a eso eran a los que se iban mandando a los campos de concentración. Después, más adelante, sí, a todos los que ya... ¡Ay, qué feo! O sea, primero los torturaban psicológicamente y ya luego era como de, ahorita te vas a ir a marchas forzadas a trabajar para mí. O sea, era como doble tortura. Sí, claro, y de hecho, incluso en los campos de concentración, bueno, ya más adelante, cuando la guerra iba muy avanzada, sí había... personas que llegaban directo a la muerte, o sea, llegaban los vagones, se hacían la selección, en automático quienes iban a las cámaras de gases a morir eran niños, adultos mayores, discapacitados mentales o físicos y algunas mujeres. Hacían una selección previa y en automático esos se iban, o sea, les decían que les iban a dar una ducha, los mandaban a quitarse todas sus ropas, entregar todas sus pertenencias, cualquier cosa de valor que llevaran y cualquier cosa que los pudiera identificar, y los metían en masa a las cámaras de gases donde pues morían por los gases tóxicos que les ponían y pues ya después los cremaban o los enterraban así. Pero previo a los campos de concentración se dio el gueto, que fue comenzar a desplazar a las personas hacia sus campamentos. Y los que sobrevivieron a eso fueron las primeras personas que se fueron a los campos de concentración. Y esto fue lo que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, que es lo que ahorita mencionas, ¿no? Claro. Que primero fue el gueto y luego fue ya como el...
Y también pues durante mucho, sobre todo al principio de la guerra, la mayoría de las personas no sabían qué era lo que realmente estaba pasando en eso. Y sobre todo la gente que estaba en el lugar como Cracovia, o sea, porque en apariencia ahí no pasaba nada. Todo pasaba hacia las orillas, hacia el alrededor, sobre todo al comienzo de la guerra. Y pues sí, ese fue el ambiente en el que Carol creció, sobre todo en parte de su infancia y adolescencia. Obviamente también parte de su preparación como sacerdote. Y aunque pareciera que a él no le tocó verlo directamente, él también estuvo muy cerca de ir a los campos de concentración. Ahora sí, vamos a hablar más sobre su vida. El pequeño Karol nació el 18 de marzo de 1920 en Wadowice, una pequeña ciudad cerca de Cracovia. Él era el pequeño de 3 hijos de Karol Wojtyła y Emilia mejor vamos a decir Emilia, de cariño. Y lo que parecía para ella una dulce espera, porque ella ya había tenido un bebé antes, comenzó a tener complicaciones, ya que su embarazo comenzó a ser de alto riesgo. Y aquí nos encontramos como ante la primera dificultad de Karol, antes incluso de llegar a la vida. Y es que vamos a entender que esa época pues no estaba ni tan avanzada la medicina. Además, estaba en una época pues posguerra, porque acababa casi de terminar la Primera Guerra Mundial. Obviamente los médicos que había en ese tiempo pues eran los que habían sobrevivido, ¿no? Ni siquiera era probablemente algún médico que hubiera tenido formación, sino que a lo mejor durante la guerra tuvo formación y ahora ya era médico de cabecera. Y la primera opinión que consultaron cuando ella comenzó a tener complicaciones era pues que lo que ellos sugerían era que abortara, ya que estaba en riesgo tanto la vida de la madre como de Karol. Y pues en ese entonces pues pensaban como en cosas prácticas, te digo, venían de una época posguerra en la que lo que importaba era tener personas que ayudaran a seguir poblando las ciudades, más que pensar en las vidas y en los sentimientos de las personas. Sí, claro, ¿para qué? Bueno, supongo que esa era como que la propuesta, ¿no? ¿Para qué desgastarnos en situaciones tan complejas? Pues mejor algo práctico y al cabo podía tener más chiquillos. Claro. Pero más sin embargo, pues ellos, además de que eran personas muy pues acercadas a Dios, a la iglesia, a la religión, me imagino el lugar de Karol, de no rendirte, ¿no? De buscar una otra opción. Y en la otra opción les dijeron pues que si era un embarazo de alto riesgo, que había muchas probabilidades de que hubiera complicaciones a la hora del parto, pero que si ella se quedaba en reposo, se alimentaba sanamente, tenía como un embarazo tranquilo, había muchas probabilidades de que tanto él como el niño estuvieran bien. Igual había probabilidades de que no, y ya prácticamente fue un riesgo que ellos tomaron. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque durante mucho tiempo ella fue a un ejemplo que pusieron mucho como estandarte para el movimiento Pro Vida. Y durante mucho tiempo, o sea, a mí me pareció una historia bastante interesante y de mucho valor, pero durante mucho tiempo yo no la entendí. Yo, como muchos saben, soy mamá y tengo una pequeñita que en su momento para mí también fue un embarazo de alto riesgo. Y recuerdo mucho como ahora que estábamos leyendo la diferencia de situaciones. Yo, por ejemplo, tuve una complicación, empecé a sangrar, nos asustamos, le hablo a mi doctor y mi doctor, no te preocupes, acuéstate, tómate una buscapina y mañana nos vemos a las 11. Y yo, pero es que yo, no, tú tranquila, no va a pasar nada, a menos de que la hemorragia sea más grande o así, pero tú no te preocupes, tranquila y todo, ¿no? Llego el siguiente día y me dice, ¿sabes qué? Necesito que traigas otro ultrasonido porque mi equipo no es tan bueno, pero vamos a ver qué es lo que está pasando. Y me acuerdo que llegué al donde hacen los análisis y el radiólogo nos conocía porque él iba a una misa donde tocaba Jesús y como que nos ubicaba. Y me dice, no te preocupes, a ver, vamos a revisarlo. Y me dice, no se preocupe, es para mamá primeriza, ¿verdad? Y yo así, no, está bien, se le hubiera querido salir, se le hubiera salido anoche. Y yo, ¿qué? Pero me acuerdo que él como que, o sea, me pongo en el lugar de ella, de que en ese momento pues no tenían ni las herramientas, ni las situaciones, bueno, las herramientas para poder... Sí, para ayudarla bien. Claro. Ayudarla, orientarla al menos de una mejor manera. Para ellos pues era
como tú dices, muy probablemente la mayoría eran médicos militares, entonces obviamente su interés era otro y pues incluso su educación era muy distinta, entonces creo que es precisamente esa fuerza de sus padres de no rendirse y de, pues, a pesar de que lo más fácil para todos era como, pues, ni modo dejarlo pasar y continuar, ellos decidieron luchar porque su pequeño naciera. Claro, y digo, y al final yo recuerdo que el radiólogo me dijo, ¿sabe cuál es el problema? Su hija está demasiado grande, usted tiene un cuerpo demasiado pequeño para esa niña que tiene. Y es que me están haciendo el ultrasonido y Marian con las patadas. Y yo, y él, pues, ¿cómo no quiere que Claro tenga que sí. sangrados? Y esas patillas ahí estaba, como que estaba sentada, estaba boca arriba, o sea, tenía los piecitos, y se la pasaba pateando, pues, se quería salir. Desde antes. Claro. Pero aquí vamos a que podemos a lo mejor tomar mucho ese valor de ella, de al final de cuentas siempre consultar segundas opciones en todos los sentidos, y ella fue muy valiente, aunque pues de todas maneras dejó muy pronto a Juan Pablo II. Tenemos que fue bautizado el 20 de junio de 1920, allí en su parroquia. A los 9 años hizo su primera comunión y a los 18 recibió su confirmación. Su papá le decía de cariño Lolus, bastante curioso, no le encuentro relación, pero desde entonces tenía una relación muy cercana con su papá. Y pues en general era un niño muy alegre, muy vivaz, siempre demostró mucho amor por la lectura, por la poesía, siempre fue muy buen estudiante. O sea, en general fue un muy buen niño. Nunca le dio mayor problemas a sus papás, pero pues como te decía hace un ratito, tanto su infancia como su juventud estuvo marcada por las pérdidas, ya que su mamá murió cuando él apenas tenía 9 años. Y no sé, yo no me imagino que hubiera sido mi yo, Carlita, sin mi mamá. Sí, claro, una pérdida muy fuerte y bueno, aunque por ahí comenzamos a escuchar que su papá era el que tenía esa personalidad un poco más fuerte, muchas veces sí hace falta ese contrapeso de una personalidad que te entienda, que sea la que te defiende. Entonces, pues sí, a una muy corta edad, realmente, pues complicado para él, para su familia, para su papá, sobre todo que ahora pasaba a ser la cabeza de una gran familia y pues solo. Sí. Y su hermano, que ya era su hermano mayor, que era médico en Cracovia, murió cuando él tenía 12 años. Y entonces, pues a partir de ese momento prácticamente quedaron solamente él y su papá. Desde muy pequeño comenzó a mostrar interés por aprender idiomas, ya que cuando entró a la secundaria, comenzó a aprender alemán, que más adelante también veremos que el aprender idiomas y saber alemán fue algo que prácticamente que cambió totalmente su vida. Y digo, le gustaba mucho la literatura y la poesía y la actuación. Ah, claro, quería ser actor. Eso es algo que yo ahora que leímos su biografía no sabía, y hubiera sido un actor muy guapo, ¿eh? Ah, claro. Sí, no, y muy bueno. Creo que finalmente de él tenemos, por ser un santo tan actual, tenemos mucho pues de sus escritos, pero sobre todo tenemos mucho de su oratoria, y creo que siempre se nota ese espíritu y pues esa fuerza que a lo mejor se veía desde sus dotes teatrales, de que siempre te hacía conectar con los sentimientos que él necesitaba que, pues ahora sí que tú sintieras. Claro. Él encontraba la manera y era muy bueno. Posteriormente, habilidades que le servirían muchísimo. Claro, tenía mucha presencia, porte. Y en mayo de 1938 se inscribió en la universidad para estudiar filología polaca, y por lo que se tuvieron que trasladar junto con su papá de Wadowice a Cracovia. Allí se fueron a vivir en el barrio de Devniki, que era una casa que pertenecía a la familia de su madre, y comenzó pues sus estudios en la facultad de filosofía de la Universidad de
Yaglenoica. Pero solo logró acabar el primer año porque el 1 de septiembre de 1939 pues estalló lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Y con el estallido de la guerra pues cambió radicalmente su vida, no solamente la de él, pues obviamente la de todas las personas que vivían en Cracovia y en realidad en Polonia. Los profesores de su universidad intentaron como que de todas maneras iniciar el año escolar, no como que hacer que no pasara nada, pero de alguna forma era como una forma de hacer resistencia a lo que estaban viviendo. Pero las autoridades alemanas convocaron a todos los profesores a una asamblea el 6 de noviembre de 1939, como que congregaron a todos los científicos, filósofos, poetas, a toda la comunidad intelectual, y casi estoy segura que no adivinas qué pasó, Vic. No. Sorpréndeme. Bueno, pues los llevaron todos al campo de concentración en Sachsenhausen, perdón. Y pues a partir de ahí, como decía, la vida de Carol cambió totalmente. Ahora, para él poder evitar ser deportado, tuvo que empezar a trabajar como obrero en una cantera de piedra que estaba vinculada a la fábrica química Solvay en el otoño de 1940. Y bueno, aquí se encontró como con una luz a pesar de toda esta dificultad, y es que los encargados de la cantera eran de origen polaco, entonces como que de alguna forma eran un poco empáticos, sobre todo con los estudiantes y los jóvenes, como que pensando en que de alguna forma en ellos pudiera quedar la esperanza de que algo de su cultura sobreviviera, porque pues no pintaban muy bien las esperanzas. Sí, exactamente, y creo que pues bastante compleja la situación, como tú dices, no solamente cambiaría la vida en los países en guerra, sino en toda esa zona, porque finalmente para ellos nada volvió a ser igual, incluso hasta la actualidad, ya que todo ha pasado, que incluso hemos visto que, bueno, pequeño spoiler, en su pontificado, él pues ha tratado de resarcir esos momentos tan complicados pues en la historia de la humanidad. Podemos ver cómo es precisamente eso, hechos que lo marcan en su infancia, en su adolescencia, posteriormente, y después pues la guerra, vivirlo y estar ahí, lo que lo lleva a tener ese espíritu tan fuerte, y que obviamente se notaría en todos sus rasgos, en sus características, en su estilo, completamente sería algo que lo marcaría. Claro, yo siempre tuve muy claro como esa idea de por qué lo llamaban el mensajero de la paz, y con este contexto en el que él creció lo puedes entender. En su libro no habla mucho de lo que él pudo llegar a ver. Sí vivió algunas situaciones, como un día en la mina, que en uno de los estallidos, uno de los obreros le cayó una piedra y únicamente fue como que lo levantaron y se lo llevaron. Pero probablemente pues al vivir en Cracovia, o sea, le tocó ver cómo deportaban, cómo se llevaban a gente, cómo vecinos desaparecían, y de alguna forma sin poder hacer ellos pues nada. Sí, nada, exactamente. Básicamente para ellos pues ya era algo completamente que iba a cambiar el rumbo de sus vidas y que tenían que hacer, que finalmente no les quedaba de otra y que estaban siendo dominados. Continuando un poquito con toda esta información sobre Carol o San Juan Pablo II, pasamos a uno de los momentos claves, por así decirlo, de su vida, que es el encuentro con Cristo. Que fíjate, Jesús, que a diferencia de otros santos, de los que hemos hablado aquí, básicamente, el encuentro con Cristo de él no se ve en un solo momento o no se determina por un solo hecho, sino que, en palabras de él, su vocación se fue cocinando a fuego lento. Así lo menciona él en su libro, porque escribió un libro que está súper cortito, creo que son como 40 páginas, en la cual él habla de su vocación, y todo esto es debido a que lo entrevistaron, a la gente le interesó mucho todo este aspecto, pero bueno, no nos salgamos del tema. Él comenta esto, así literalmente lo voy a decir lo que él decía. La preparación para el sacerdocio recibida en el seminario fue de algún modo precedida por la que le ofrecieron sus padres, con su vida, con su ejemplo y en familia.
Mi reconocimiento es sobre todo para mi padre, que enviudó muy pronto. No había recibido aún la primera comunión cuando perdí a mi madre. Apenas tenía 9 años. Por eso no tengo conciencia clara de su contribución, que seguramente fue grande. Sí. Después de la muerte de mi hermano mayor, quedé solo con mi padre, que era un hombre profundamente religioso. Podría observar cotidianamente su vida, que era muy austera. Era militar de profesión y cuando enviudó su vida fue en constante oración. Sucedía que a veces me despertaba en la noche y lo encontraba arrodillado, al igual que lo veía siempre en la iglesia parroquial. Entre nosotros no se hablaba de la vocación del sacerdocio, pero su ejemplo fue para mí, en cierto modo, el primer seminario, una especie de seminario doméstico. Aquí marca como la importancia que hubo de la formación religiosa que él obtuvo de su padre. Y ciertamente, o sea, su madre murió siendo él muy pequeño. Sin embargo, en la primera parte que mencionaba Carlita, Emilia, si no estoy mal recordando su nombre, cuando tuvo a Carol, ella estaba pues en un cuarto con una partera y su esposo y su hijo, el único de sus hijos se quedaba vivo en ese entonces, su hermano mayor de Carol, Sí. estaban afuera cantando a la Virgen, que porque lo que ella quería que primero escuchara a su hijo era un canto a la Virgen. Entonces, de ese momento, por muy mínimo, le estaba dando como que le estaba inculcando el amorcito por la Virgencita y por Diosito. Un pequeño dato curioso que no sé si sabías, Jesús. No, fíjate que, pues no sé, o sea, hace mucho sentido en cuanto a que pues él era un ferviente mariano, Sí. por así decirlo. Sí, de hecho, él cuando niño, en la parroquia, porque participaba en la parroquia, entró, creo que a los 14, digo creo porque no me acuerdo si a los 14 o a los 11, a un grupo de rosario. Entonces desde muy pequeño mostró el amor por María, mostró el amor por servir a Dios, también por las letras, como ya lo mencionaban anteriormente Víctor y Carlita, pero desde siempre mostró como ese ferviente amor hacia Dios. Incluso, cabe como que la pequeña mención de que sus profesores, sus vecinos, sus conocidos, siempre le dijeron que lo veían como con esa pequeña espinita o chispa de que lo podría llevar a ser un buen sacerdote. O sea, todos lo veían venir, menos él, básicamente. Ya sé, como comúnmente sucede. Que todo el mundo se da cuenta. Sí, pero pues sí, sobre todo, o sea, rescatar como, pues ahora sí, sin formarlo como tal o inculcarle ese camino, pues el testimonio desde su padre, todo, a final de cuentas, vemos que eso es lo que lo encamina a esa vocación. Uh-huh. Porque como comúnmente se dice, pues las palabras sí mueven, pero pues el testimonio es el que arrastra. Exactamente. A final de cuentas, las obras. Sí, y con eso justamente confirmamos lo que él dice, que toda su vocación se fue formando desde muy pequeño, porque realmente no tenía como que esa mentalidad en algún punto volverse sacerdote o ser seminarista o irse por ese aspecto, ¿no? Él buscaba más como que todo lo de las letras, lo de... ¿cómo? ¿Era filología o algo así? ¿No? Es que no sé pronunciarlo eso. Pero menciona que incluso en una ocasión él se encontró con un obispo y que él dio un discurso y que el obispo preguntó luego, profe, venga para acá, ¿qué va a escoger este muchacho? Y le dijeron que sí iba a ir por la filosofía y por las letras y todo eso. Y dijo, ¿sabes qué? Es una pena que no se vaya por la teología. Sería muy buen sacerdote. O sea, ya tenía muchísimos indicios. Era de esto de, mira, tienes que serlo, joven, como de que no. Pero pues él nunca se dio cuenta. Hasta que finalmente, en el otoño de 1942, un año después de que, pues, desgraciadamente su padre muriera y se quedara solo, tomó la decisión definitiva de entrar al seminario de Cracovia, que funcionaba de manera clandestina, porque, paréntesis, todo esto de cuando él entró fue cuando ya estaban los nazis ocupando pues el lugar donde él vivía. Y obviamente cualquier culto religioso y cualquier manera de pensamiento diferente a lo de ellos era motivo de
que los mataban o se los llevaban a campos de concentración y pues tenían que andar pues de manera clandestina. Sí, claro. Y en esa ocasión, cuando él entró pues ahora sí que al seminario, le recibió el rector, el padre Jan Pivovarus. La verdad no sé pronunciar ese nombre. Tiene muchas WZ y cosas así, no lo sé pronunciar. Digámosles Jan, ¿no? Sí. Para fácil. Y le comentó obviamente que pues su ingreso al seminario tenía que ser completamente secreto, tanto para las personas cercanas a él, amigos, conocidos, porque pues ya no tenía familia, para no ponerlos en riesgo a ellos y no ponerse en riesgo pues ellos mismos, ¿no? O sea, Sí. tenía que mantenerse todo en top secret. Sí. En su libro, de hecho, él menciona que los recuerda con mucho cariño a todos, a su formador, a sus compañeros que estuvieron con él en el seminario, y dice: hoy abrazo un recuerdo lleno de gratitud a todos mis superiores, padres espirituales y profesores que en el periodo del seminario contribuyeron a mi formación. Que el Señor recompense sus esfuerzos y sacrificios. Porque tuvieron que hacer muchos sacrificios para que él se pudiera formar de manera correcta a pesar de la situación. Sí, o sea, pues tuvo que tener un proceso, supongo, pues a lo mejor un poco, bueno, diferente es la palabra, a lo que comúnmente se hace por pues tales motivos que estábamos viviendo, que estaban viviendo, perdón, yo no estaba viviendo. Pero, Yo, Jesús, andabas viviendo en esa época. ya sé. Y como comentabas, su formación tuvo que ser, pues, ahora sí que lo más normal que se podía. Y de hecho hay una parte de ese libro que, digo que está súper corto, pero vale mucho la pena, que él mencionaba que eran sus vacaciones de seminarista. O sea, porque así lo menciona. Y dice que, pues, eran como misiones. Lo mandaban a otras parroquias de manera clandestina y tenía que ir, pues, obviamente, cuidándose mucho, para que no lo descubrieran. Pero iba a otras parroquias para ver cómo estaban funcionando igual de manera clandestina, cómo trabajaban, alguna formación espiritual que le pudiera dar la persona encargada de ahí. Y estuvo así varios tiempo. Al mismo tiempo de que estuvo haciendo esto, o de que estuvo en el seminario con el padre que ya mencionamos, estaba trabajando todavía en la mina, porque pues tenía que mantener el perfil bajo. No podían decir así como de, este joven dejó de venir, ¿por qué? ¿Quién sabe? Porque iba a levantar sospechas. Y como dijo Carlos hace rato, los que trabajaban a veces se solidarizaban mucho con él. Le decían, si tienes que estudiar, estudia. Obviamente no sabían que tenía que estudiar él. O sea, no estaban enterados de para qué estaba estudiando. Pero le daban chance como, tienes que estudiar, estudia. Duérmete si te quieres dormir, nosotros cuidamos. Eran como que muy solidarios con él porque era joven. Y no solo con él, sino con todos los jóvenes que había ahí. Pero menciona esto de las vacaciones de seminarista. Así lo plantea él, que básicamente eran misiones. O sea, era irse a otras parroquias a ayudar. Pero imagínate, eran unas como misiones extremas, porque era de, si te agarran ya valió. y creo que desde ese momento se nota como que toda la entrega y el amor que sentía por Dios, que era arriesgar su vida, o sea, literalmente. Sí, y a final de cuentas, pues, aprender en la práctica. Sí. O sea, su formación podríamos decir que se basó en, pues, la práctica. O sea, tuvo que estudiar, claro, pero pues fue en el encuentro con los demás, en el ver su realidad día a día, fue donde pues ahí se formó incluso podría decir su carácter y pues lo que iba a venir después. Sí, o sea, todo eso tenía como que una relación. Y fíjate que lo que a él le benefició fue que él ya anteriormente había estudiado algo de teología y había estado como que en contacto con... Entonces al entrar al seminario no entró así como de ceros, ¿no? Uh-huh. Y obviamente pues su formación más bien tuvo que ser, pues ahora sí que acomodándose a las circunstancias, pero tratando que fuera lo más, ¿cómo llamarlo? Normal, lo más... completa. Ajá, sí. Lo más integral. Pues sí, basándonos en Sí. cómo estaba la situación, ¿no? Y justamente eso que estamos diciendo de que la situación fue la que le dio como que ahora sí lo formó personalmente como su manera de ser y todo eso. Él lo menciona y lo confirma, Jesús, te lo confirma. Dice, sí, Jesús, sí es eso. Porque de hecho dice
Es cierto que en los planes de Dios nada es casual. Lo que puedo afirmar es que la tragedia de la Segunda Guerra dio un tinte particular al proceso de maduración de mi opción de vida, porque él fue la opción que él escogió, ¿no? Sí. Me ayudó a percibir desde una nueva perspectiva el valor y la importancia de la vocación. Ante pues, la difusión del mal y las atrocidades de la guerra, que eran cada vez más claras, pues para todos y para él, y le dio como que el sentido a su vida y el sentido pues del sacerdocio y de la misión que él tenía en el mundo. Básicamente todo esto ayudó a que se formara ahora así como que la decisión de él decir, me voy a meter al seminario. Es lo que yo sé que Dios tiene para mí, es lo que quiero hacer. Todo este ambiente triste, desolador y pues horrible que tuvo que ver, lleno de impotencia y sentimientos feos, pues fue lo que lo impulsó él a decir, ¿sabes qué? Voy a dejar todos esos sentimientos feos de lado y voy a tratar de pues cambiarlos en sentimientos de amor y pues entrega hacia los demás, ¿no? Como cambiar un poquito la perspectiva que de alguna manera a algunos los habría deprimido y pues hecho sentir demasiado mal y que ya no vieran la luz del mañana y la presencia de Dios. Él decidió ver la presencia de Dios en todo ese aspecto a pesar de la situación, ¿no? Sí, y a final de cuentas, bueno, spoiler, pero pues eso lo llevó a toda su misión y pues a su papado, creo que a llevar esa parte de la reconciliación, de la unión, de la paz, pues marcado por estos hechos que él estaba viviendo. Entonces a eso lo llevó, y pues también su formación, digamos que en su misión como papa, pues también la siguió llevando a cabo. O sea, nunca fue estarse en un solo pues, lugar. En un solo lugar, sí, vamos. Sino que pues eso lo llevó a hacer su misión en tantas partes del mundo, después de que se habla de que pues los anteriores papas no habían salido de Roma casi. Entonces pues Él dijo, no hombre, yo no me voy a quedar aquí. Él iba a andar haciendo lo que hacía cuando estaba pues de seminarista, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que algo curioso es que él dice que este tiempo no fue nada más negativo. O sea, fue un proceso que sí tuvo su negatividad y que tuvo obviamente algún tipo de impacto en él, pero no fue del todo negativo. Él comenta, dice, en efecto, en mi conciencia contemporánea se manifestaba cada vez más la luz. El Señor quiere que yo sea sacerdote. Un día lo percibí con mucha claridad. Era como una iluminación interior que traía consigo la alegría y la seguridad de una nueva vocación. Y esta conciencia me llenó de una gran paz interior. Fue como que, ahora sí, como que el culmen de todo lo que había pasado en toda su vida, como que fue el momento de flash. Sí, o sea, todos los que me decían que iba a ser sacerdote tenían razón, señores. ¿Cómo de que no? Fue cuando dijo, creo que sí, todo el mundo tenía la razón. ¿Por qué no lo vi antes? y precisamente se dio cuenta cuando sintió la alegría y la paz interior, que es básicamente pues, lo que te tiene que dar tu vocación, ¿no? Sí. Y otro dato un poco curiosín es, y que, bueno, yo veo que San Juan Pablo está lleno de datos curiosos y que no sabíamos, o que al menos yo no sabía, y que por eso a mí me emociona tanto hablar de este santo, es que su ordenación tuvo lugar, pues, un día un poco insólito. Fue en la celebración del 1 de noviembre, la solemnidad de Todos los Santos. Antes de esta situación, en ese momento, cuando él se ordenó sacerdote, ya no estaba la ocupación de los nazis, ya estaba un poquito más, pues ya estaban libres, ¿no? Básicamente. Ya, pues ya no había riesgo como de que los agarraran y se los llevaran a otro lugar y los deportaran o que les pasara algo. Ya había como que más esa tranquilidad y esa confianza de poder predicar de alguna manera más libres, ¿no? Y a él lo ordenaron un año antes que sus compañeros porque lo tenían que enviar a otro lugar. O sea, su ordenación también fue como que especial porque solo a él lo ordenaron y fue como de, te ordenamos hoy porque mañana te nos vas. O sea, fue algo súper rápido, como de, vas. Fue el 1 de noviembre, como te había mencionado, en la solemnidad de Todos los Santos. Cuando en general la liturgia de la iglesia se la dedica totalmente pues a celebrar
el misterio de la comunión de los santos y se prepara pues para conmemorar el Día de los Fieles Difuntos. Sí, claro. Pero dada la situación, obviamente pues fue el día que lo ordenaron, ¿no? El arzobispo eligió ese día, como te dije, porque el día siguiente se iba a Roma. Entonces pues era como de, pues tienes que celebrar tu misa, tu primer misa, y después ya te mandamos. Y aquí algo que se me hizo curioso y bonito, ando diciendo mucho curioso, pero esa palabra como que... Ya sé que la van a prohibir en el próximo podcast, porque cuando decimos mucho una palabra, la van a prohibir. Bueno, lo que se me hizo muy bonito es que en esta ocasión, en esta misa, su guía espiritual, el padre, que no sé pronunciar el nombre, participó con él. Estuvo con él ayudándolo, por así decirlo, a acolitar. Lo estuvo guiando, estuvo viendo su primera misa, lo estuvo acompañando. Y San Juan Pablo en su libro menciona que eso le trajo a él como que una alegría y ese sentimiento de confort, de pues apoyo de las personas que él quería, porque en ese entonces pues estas personas ya eran su familia, ya las consideraba pues Sí. su única familia básicamente, pues ya no había nadie. Entonces pues se me hace algo muy bonito que estuvo como desde el principio, cuando entró al seminario, hasta el final, su primer misa, porque después fue enviado a Roma y pues ya no se podían ver. Seguían teniendo contacto porque San Juan Pablo jamás dejó de escribirle y de querer ver cómo estaba él y sus compañeros. Hasta eso más era como que muy cariñoso y muy afectivo con las personas, que sí, era una persona que estuvo mucho tiempo en su vida, incluso aunque no, les mandaba cartas, porque decía que escribió un sinfín de cartas y que cada determinado tiempo les escribía: ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Todo está bien? Y que para que fueran a visitarlo. O sea, siguió siendo muy, muy alegre, a pesar de que ya pues no estaba como seminarista, estaba como padre, estaba en Roma, ya otro nivelcillo, ¿no? Sí. Siguió teniendo esa cercanía y pues esa sencillez. Y esa alegría pues de reconocer a las personas que estuvieron con él. Bueno, ahorita te voy a leer una pequeña parte de lo que él escribió, y a lo mejor te preguntas, ¿por qué nos estás leyendo tantas partes así tal textual y no me las explicas? Es que siento que es mejor percibirlo desde como él lo escribe, y así a lo mejor contextualizarnos un poquito más y ponernos en sus zapatos, ser un poquito más empáticos a cómo él se sintió, porque en serio en el libro explica tantas cosas de cómo él se sintió, cómo lo percibió, que sí te abre un poquito más los ojos. Se los recomiendo, está muy bueno, se llama Don y Misterio y no está tan largo. Y él comenta: habiendo sido ordenado sacerdote en la fiesta de todos los santos, celebré la primera misa, el Día de los Fieles Difuntos, el día 2 de noviembre de 1946. En este día, cada sacerdote puede celebrar, para provecho de los fieles, 3 santas misas. Y su primera misa estuvo, por tanto, por así decirlo, tuvo un carácter triple. Fue una experiencia en especial intensa y pues obviamente emocionante. Celebró las 3 santas misas en la cripta de San Leonardo, iba a decir Lorenzo, San Leonardo, que ocupa en la catedral de Wawel, creo que sí se pronuncia así, una disculpa, sí. Si no lo estamos pronunciando bien y alguien sabe cómo se pronuncia realmente, una disculpa. En Cracovia, la parte anterior de la llamada catedral episcopal de Germán. Actualmente la cripta forma parte del complejo subterráneo donde se encuentran las tumbas reales. Al elegir como el lugar de sus primeras misas, quiso expresar un vínculo espiritual particular con los que reposan en esta catedral, que por su misma historia es un monumento sin igual. Está impregnada, más que cualquier otro templo en Polonia, con significado histórico y teológico. Reposan en ella los reyes polacos, empezando por los... otro nombre que no sé pronunciar. Supongo que es Vladislav. Vladislav, pudiéramos decir. Quiero creer que es Vladislav Lokietek. Espero no estarme equivocando y andar diciendo un nombre que no es. En la catedral de Wawel eran coronados los reyes y en ella eran también sepultados. Quien visite ese templo se encuentra cara a cara con la historia de la nación y de Polonia, que como decíamos era lo que querían hacer los nazis, arrebatarles su historia, y él por eso decidió celebrar su primera misa ahí, como celebrando que su historia iba a seguir vigente y celebrando todo eso que significaba estar en ese templo. Y precisamente por esto eligió celebrar sus primeras misas en la cripta a San Leonardo. Él quería destacar su particular vínculo espiritual con la historia de Polonia,
de la cual la colonia de Wawel representa casi, pues ahora sí como una síntesis emblemática de esta situación. Pero pues no solo eso, había en esa elección una especial dimensión teológica que, ha dicho, fue ordenado el día anterior en la solemnidad de todos los santos, cuando la iglesia expresa litúrgicamente la verdad de la comunión de los santos. No sé cómo se pronuncia eso, Jesús. Comunio Sanctorum. Gracias, joven. Y los santos son aquellos que, bueno, él comenta que los santos son aquellos que, habiendo acogido en la fe el misterio pascual de Cristo, esperan ahora la resurrección final. Entonces, eso es un poquito del por qué escogió ese templo para su primera misa, de por qué decidió ser sacerdote, de, pues ahora sí como que todo lo que conlleva su encuentro con Cristo. Si te das cuenta, no fue una sola acción, no fue un momento que dijo él, no sé, me puse en una cruz y en ese momento lo supe. No fue como que, ahora sí como todo el contexto, todo lo que había vivido a lo largo de todo este proceso de la Segunda Guerra Mundial, de perder a su madre, como que todo eso lo llevó a un único punto, que era que Dios siempre había estado ahí y que él quería entregar su vida para los demás, para servirles. Y pues amaba mucho a las personas, era una persona muy cariñosilla. Sí, no, y ahí pues si pudiéramos decir, concretar una parte, pues es donde él ahora sí que le responde sí a Dios. Uh-huh. Precisamente. Y pues fíjate que a mí toda esta parte del encuentro con Cristo se me hizo muy interesante y muy muy bonita, porque considerando la situación, estar de incógnito o clandestinamente en el seminario sirviendo a Dios, pues está peligrosillo, y a pesar de eso él dijo, no hay Pepe, si me matan, me mataron, pero aquí le voy a seguir. Entonces como que muestra un gran amor por, y que su llamado fue muy muy fuerte en ese momento. Sí, y bueno, vamos a hacer una mención de nuevo. Si recuerdan, pues la frase con la que iniciamos siempre los podcasts, que es de precisamente San Juan Pablo II, pues donde dice: la aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. Y pues fue básicamente lo que él hizo, lo decirle que sí. Él vivió. Y por eso los invitamos a que, si algo de este encuentro con Cristo les sirve, lo agarren y le saquen provecho. Y pues, ¿cómo de que no? Vamos a continuar hablando un poquito más de lo que fue, pues, su vida después de los hechos que ya les mencionamos. Bueno, y después de escuchar este encuentro con Cristo que tuvo Carol, vamos ahora a hacer un poco de remembranza de cómo fueron sus días como sacerdote. Poco después de ser ordenado, se trasladó a Roma para asistir a los cursos de la Facultad de Filosofía del Pontificio Ateneo Angelicum y obtuvo el doctorado en teología con la tesis El acto de fe en la doctrina de San Juan de la Cruz, bajo la dirección de Garrigou Lagrange. En 1948 regresó a Polonia y ejerció su primer ministerio pastoral como vicario coadjutor de la parroquia de Nieuwich en los alrededores de Cracovia durante 13 meses. En noviembre del mismo año obtuvo la habilitación para ejercer la docencia en la Facultad de Teología de la Universidad Jagellónica. El 17 de agosto de 1949 se trasladó como vicario a la parroquia de San Florian, en Cracovia, donde ejerció el ministerio durante 2 años, alternándolo con su trabajo de consejero de los estudiantes y graduados de la Universidad Estatal de esa ciudad. Él era alguien muy popular entre los estudiantes, con los que varias veces iba de excursión, cosa que no era común en aquellos tiempos, pues podía llamar la atención de las autoridades policiales. Posteriormente, en 1954, defiende la tesis de filosofía sobre Max Scheler, valoración sobre la posibilidad de construir la ética cristiana sobre las bases del sistema de Max Scheler, que fue una investigación clave para injertar el método fenomenológico en su precedente formación aristotélico-tomista. Este mismo año fue nombrado profesor de ética de la Universidad de Lublin, docencia que se prolongaría hasta 1961.
Ahí impartió cursos, compatibilizándolos con su trabajo sacerdotal, que dieron lugar al comienzo de su producción filosófica original. Entonces tenemos que en estos inicios de su vida como sacerdote, pues él de inmediato se inclina hacia la filosofía, hacia el pensamiento, y comienza a tener ese contacto con los jóvenes que después siempre seguiría reflejando. En 1958 fue consagrado obispo. En 1960 publicó Amor y Responsabilidad. En 1969 publicó Persona y Acto. El 4 de julio de 1958, el Papa Pío XII lo consagró obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Cracovia, bajo el administrador apostólico arzobispo Eugeniusz Basiak. A partir del 11 de octubre de 1962 comenzó a tomar parte activa en el Concilio Vaticano II. Destacan sus puntuaciones sobre el ateísmo moderno y la libertad religiosa. Realizó una importante contribución a la elaboración de la Constitución Gaudium et Spes. El 8 de diciembre de 1965 pasó a formar parte de las Congregaciones para los Sacramentos y para la Educación Católica y del Consejo para Laicos. En 1962, al morir el arzobispo Basiak, fue nombrado vicario capitular, y el 30 de diciembre del siguiente año el Papa Pablo VI lo consagró arzobispo de Cracovia. El 29 de mayo de 1967 fue nombrado cardenal, lo que lo convirtió en el segundo más joven de la época, con tan solo 47 años. Durante el Sínodo de Obispos sobre la catequesis celebrado en octubre de 1977 en Roma, coincidió por primera vez con Joseph Ratzinger, entonces arzobispo de Múnich y Freising. Dos figuras que después tomarían mucho peso para la Iglesia Católica. Sí, y ahora sí que también dos figuras que pues en un comienzo, un polaco y un alemán. Y un alemán, justamente. Sí, y comenzamos a ver, alrededor de toda su historia, desde que fue ordenado hasta que se vuelve cardenal, pues él siempre estuvo muy activo en, pues, contribuir con, ya lo escuchábamos en el Concilio Vaticano II, y nunca se perdió esa cercanía. De hecho, por allí tenemos que él siempre fue muy cercano con la gente, no importando que fuera avanzando de cargo, así que después fuera el arzobispo auxiliar y todo. Él siempre mantuvo ese contacto con el pueblo, con la gente, con ese estilo más, pues a lo mejor más cercano a todas aquellas personas que en su momento lo necesitaban. Sí, fue un maestro, así como pues nosotros buscamos. Claro, como el que andamos buscando. Sí. Y entonces entramos a una parte un poco diferente de la historia, porque el 16 de octubre de 1978, después de 2 días de acaloradas deliberaciones del cónclave, Karol Wojtyła fue elegido sucesor de Pedro. Adoptó el nombre de Johannes Paulus II, Juan Pablo II, y se convirtió, con 58 años, en el papa más joven del siglo XX y el primer no italiano desde el neerlandés. Su pontificado ha sido uno de los más largos de la historia de la Iglesia y duró casi 27 años. Juan Pablo II ejerció su ministerio petrino con incansable espíritu misionero, dedicándole todas sus energías al servicio a los demás, movido por la Solicitudo Omnium Ecclesiarum y por la caridad abierta a toda la humanidad. Realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia y 146 al interior de este país. Además, como obispo de Roma, visitó 317 de las 333 parroquias romanas. El 25 de enero de 1979 emprendió el primero de sus 104 viajes fuera de Italia, República Dominicana y México. El último fue el 14 de agosto del 2004 al Santuario Mariano de Lourdes en Francia. En total, visitó 129 países diferentes, algunos de ellos varias veces. Y creo que de ahí podemos ver claramente por qué también era llamado el Papa Viajero.
Sí, a final de cuentas, pues, como hablábamos un poquito en su vida de formación al sacerdocio, pues, que él estuvo ahora sí formándose entre aquí y allá por ahora sí que la situación que se vivía. Y recordamos que iba a una parroquia y pues aprendía algo del párroco de la comunidad en el secreto en el que se vivía. Uh-huh. Y luego iba a otro lado y luego regresaba y así estuvo. Y pues, ¿quién iba a decir que toda su vida y ahora Acabaría. su ministerio se iba a dedicar en eso, en los viajes, en hacer su predicación y llevarla pues, por el mundo? Básicamente fiel a ir por el mundo y predicar el evangelio, a pesar de pues la situación global que se estaba suscitando, que finalmente no era fácil. Y pues él creo que varias veces lo proclamó, que él viajaba sin temor a donde lo planearan, porque él sabía que llevaba su fe y a Cristo por delante. También es llamado el Papa de los Jóvenes, y esto obviamente se debe a su gran amor por la juventud. Se impulsó a iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud, que se celebran hasta hoy en día, y que en el año 2022 se llevará a cabo en Lisboa. En las 19 ediciones de la Jornada Mundial de la Juventud, celebradas a lo largo de su pontificado, se reunieron millones de jóvenes de todo el mundo. Además, su atención hacia la familia se puso de manifiesto con los Encuentros Mundiales de las Familias, inaugurados en 1994, obviamente por él. Juan Pablo II promovió el diálogo con los judíos y con los representantes de diferentes religiones, convocándolos en varias ocasiones a encuentros de oración por la paz. Asimismo, con el Año de la Redención, el Año Mariano y el Año de la Eucaristía, promovió la renovación espiritual de la Iglesia. Realizó numerosas canonizaciones y beatificaciones para mostrar los innumerables ejemplos de santidad de ayer y hoy, que siempre servirían como estímulo a los hombres de nuestro tiempo. Celebró 147 ceremonias de beatificación, en las cuales proclamó alrededor de 1.338 beatos y 51 canonizaciones, con un total de 482 santos nuevos. Nos dio mucho material. Proclamó a Santa Teresa del Niño Jesús doctora de la Iglesia, entre otras grandes títulos que él se encargó de dar. También fue autor de diferentes documentos, en los que incluyen 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas. Él promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica a la luz de la revelación. Fue también impulsor de la modificación al Código de Derecho Canónico y al Código de Cánones de las Iglesias Orientales, y reorganizó la Curia Romana. Y pues realmente hay un sinfín de obras y ordenaciones, celebraciones y más cosas que él hizo a lo largo de su vida. Realmente acorde con ese gran pontificado o esa gran etapa que él tuvo, pues así fueron sus frutos, enfocándose a jóvenes, enfocándose a las familias, enfocándose al perdón. Él supo cómo dirigir a su iglesia, escuchamos muchas veces, hacia la redención, hacia la renovación, y él trabajaba en conjunto, realmente pretendía que toda la iglesia estuviera junta y enfocada hacia un mismo punto. Sí, ahora sí que buscó pues esa comunión entre todos. Siempre buscó la unión, derribar pues las barreras entre cristianos de diferentes pues denominaciones. Bueno, el muro de Berlín, por ejemplo, por mencionar barreras, pero pues siempre fue él alguien que buscó ser un puente. Claro que sí, un verdadero diplomático del siglo XX que precisamente se encargó de eso, de unir al mundo, porque varias veces él proclamó que el nombre de católicos era por la universalidad y que de eso se trataba, de que toda la iglesia estuviera junta, unida y que se pudiera llegar a todos. Uno de los viajes más significativos para Juan Pablo ya como papa
fue su visita a los campos de concentración 33 años después de que fueran desmantelados. Al llegar rechazó el coche en el que le iban a dar el recorrido y quiso hacerlo a pie. Ya en el interior rezó 5 Aves Marías en voz baja y luego se dirigió al otro campo de concentración, Berzezinka, a 3 kilómetros de distancia. Al respecto, Juan Pablo II cuenta al inicio de su discurso: este lugar del terrible estrago que supuso la muerte para 4 millones de hombres de diversas naciones. El sacerdote Maximiliano Kolbe, en este lugar, ofreciéndose voluntariamente a sí mismo a la muerte por un hermano en el búnker del hambre, consiguió una victoria espiritual, similar a la del mismo Cristo. Este hermano vive todavía hoy en esta tierra polaca. Y luego añadió: me arrodillo delante de todas las lápidas de Birkenau y en particular ante una con la inscripción en lengua hebrea. Esta inscripción suscita el recuerdo del pueblo cuyos hijos e hijas estaban destinados al exterminio total. Camino después a Birkenau, el Papa se detuvo detrás del crematorio número 1 de Auschwitz y observó una réplica a escala de una cámara de gas que representaba aquellas que los nazis hicieron estallar ante el avance de los aliados, intentando ocultar así las pruebas de sus crímenes, y recorrió las vitrinas donde se exhibían mechas de pelo, zapatos, cepillos, ojos de vidrio y hasta muletas halladas por las tropas soviéticas cuando liberaron Auschwitz en 1945. Fue el primer papa en visitar una sinagoga en 1986, una mezquita en el 2001, el primero que residió en hoteles en lugar de nunciaturas durante sus viajes, y el primero también en presidir misas en almacenes de aviones, en Roma en 1992. Fue el primer papa también en encontrarse con un preso en la cárcel. Curiosamente, esto lo hizo con la persona que intentó matarlo en 1981, el extremista turco Ali Akka, que atentó contra él en la plaza de San Pedro. Y aquí tenemos un poco más de aspectos y de hechos que podemos rescatar desde hace rato que mencionábamos que él fue todo un diplomático, fue una persona importante para la comunidad internacional, como pues regularmente el sumo pontífice lo es, pero él en particular era alguien aliado de todos los países que lo necesitaran, alguien que no le temía estar en situaciones de conflicto, en que incluso pues como escuchamos recibió este atentado. Más adelante vamos a escucharlo un poquito más a profundidad, pero que pues lo recibió debido a que él estaba abierto a siempre estar en contacto con la gente, a pesar de ser la figura tan importante que era. Dejadme ir a la casa del Padre. Esas fueron las últimas palabras de San Juan Pablo II cuando murió el 2 de abril de 2005 a las 9:37. Como muchos recordaremos, pues sus funerales duraron varios días y antes de su muerte muchas personalidades como presidentes, artistas, diplomáticos, millones de personas en el mundo se sintieron pues muy tristes por su muerte, y pues sin contar la cantidad de personas que buscaron asistir a su funeral. Y obviamente pues al morir era tanto, bueno, cuando él murió ya era tanto el cariño de la gente y tantas las personas que lo admiraban y lo querían, que comenzó la propuesta de que fuera elevado a los altares de los santos. Pero yo no sabía, pero con este episodio descubrí que hay un tiempo a la muerte de personas como San Juan Pablo, que son muy queridas y admiradas, en el que tienen que esperar para que pueda comenzar ese proceso, ¿verdad, Jesús? Sí, pues ya sabemos que también a lo largo del tiempo pues ha ido cambiando, ha ido sufriendo
ha ido sufriendo estos cambios, pues ese proceso que como hemos visto algunos santos duran pues bastante, incluso a lo mejor algún siglo, no sé, algo así. Y algo otros pues son muy pronto a su muerte. Pues también ha dependido de la fama, ha dependido de más que nada de los milagros, que son como una de las partes fundamentales para pues que se pueda dar esa transgresión hacia la beatificación y la canonización. Bueno, pues en este caso, el 28 de abril, el Santo Padre Benedicto XVI dispensó el tiempo de 5 años, que era el tiempo que tenía que esperarse para que se pudiera comenzar el proceso de beatificación. Y el 30 de enero de 2006 se hace público el primer milagro por el cual Juan Pablo comenzaría ese proceso. El primer milagro que se registró fue para una religiosa francesa, María Simone Pierre, de las pequeñas hermanas de las maternidades católicas. Ella padecía el mal de Parkinson, enfermedad que también padecía el Santo Padre. Y cuentan que ya su enfermedad estaba tan avanzada y tenía tan deteriorada su salud que ya era prácticamente imposible que se salvara. Y ella como que ya estaba como que pues dejándose vencer, pero su madre superiora le habló con ella y le dijo que pues aún no estaba dicha la última palabra, que pidiera la intercesión de San Juan Pablo II, que él al padecer su enfermedad pues podía entender su sufrimiento, todo lo que estaba pasando, y él podía interceder por ella ante Dios. Le pidió que escribiera su nombre. Y cuentan que, o sea, ya tenía tan avanzada la enfermedad que, o sea, era ilegible lo que escribió. Y su madre superiora le pidió pues que orara con mucha fe y que se fue a dormir. Y dice que en la madrugada como que despertó como con una sensación de paz, de alivio, de tranquilidad. Y volvió a escribir el nombre de San Juan Pablo II. Y al siguiente día amaneció sin ningún síntoma de Parkinson. Obviamente pues fue un gran impacto para sus madre superiora, todas sus compañeras, porque pues una noche antes la habían visto prácticamente ya a punto de rendirse y ahora la veían como si nada. Obviamente fue llevada con sus doctores, le hicieron todos los análisis, las pruebas necesarias para corroborar que efectivamente el mal había desaparecido por completo. Y fue así como se registró el primer milagro con el que se comenzó ese proceso. Y el segundo milagro fue para una costarricense, Floribet Mora, quien se le padecía una aneurisma cerebral. Ella pues era una madre de familia y al descubrir pues que su enfermedad ya estaba tan avanzada y que iba a dejar pues a sus hijos y a su familia, tenía como demasiado miedo de morir. Y su hermana, que era una persona pues muy apegada a la fe y que había escuchado del milagro de San Juan Pablo II y como, bueno, en ese entonces no era San Juan Pablo, pero había escuchado el milagro de Juan Pablo, le dijo que pidiera la intercesión de él y pasó exactamente lo mismo. Ella pues con mucha fe, con mucha devoción, pidió su intercesión para que pues pudiera salir adelante de la enfermedad. Y su petición fue escuchada el 2 de mayo de 2011, un día después de la beatificación de San Juan Pablo II. De manera milagrosa quedó pues curada. Y es así como el Papa Benedicto XVI lo beatificó el 1 de mayo de 2011 y el Santo Padre Francisco lo canonizó junto con Juan XXIII el 27 de abril de 2014. A continuación, vamos a decir algunos datos sobre San Juan Pablo II. Sobrevivió a más de un atentado el 13 de mayo de 1981, recibió 4 disparos, Mehmed fue condenado a cadena perpetua, pero años más tarde el Papa lo visitó en la cárcel y lo perdonó. Pidió perdón en nombre de la Iglesia. El 15 de junio del 2004 pidió perdón por la Inquisición, por errores cometidos en el servicio de la verdad por medio del uso de métodos que no tenían nada que ver con el Evangelio. San Juan Pablo y la Virgen de Guadalupe. Señaló que Santa María de Guadalupe no era solamente para el pueblo mexicano, sino que ese latido unía a todos en la misma fe mariana y eclesial. Son tantísimos los corazones que, desde todas las naciones de América, de norte a sur, convergen en peregrinación
devota hacia la Madre de Guadalupe. Así, Juan Pablo II la proclamó patrona de todo el continente americano. María Santísima de Guadalupe es invocada como patrona de toda América y estrella de la primera y de la nueva evangelización. Pues a mí una de las cosas que más me llama la atención de todo su obra fue cuando fue a visitar a su agresor en la cárcel. Creo que nos deja un gran ejemplo de lo que es perdonar, porque muchas veces nosotros decimos, y Jesús nos invita todo el tiempo en su predicación a perdonar, a perdonar, a perdonar, y entonces podemos decir, sí te perdono, pero muchas veces lo decimos únicamente como de dientes para afuera, sin realmente hacerlo de corazón. Y imagínate lo que tuvo que pasar el Papa para decir te perdono, ir platicar con él. O sea, imagínate sentarte con la persona que intentó asesinarte. Es como, no sé, se me hace algo muy, 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 muy bonito y muy grande. Y un gran ejemplo pues para todos en realidad, porque pues él siendo quien era, siendo el Papa, o sea, el Papa fue a una cárcel y se sentó en una plancha de concreto a platicar con su agresor. Sí, la verdad es algo muy impactante, ya que hoy en día pues la gente no sabe perdonar de corazón, ya que pues como tú lo dices, no se trata como decir, ay, te perdono y como seguir odiando y tener rencor en tu corazón, siendo que pues si el Papa pudo perdonar a su agresor, pues ni modo que uno no pueda perdonar a las personas. Al final de cuentas pues somos seres vivos y todos cometemos errores y pues tenemos que perdonar y seguir adelante. Y otra cosa que también me llama mucho la atención, creo que el Papa hizo como darnos ese empuje a general a México y a Latinoamérica de la visión que todo el mundo tenía hacia nosotros como lugares súper peligrosos, incivilizados, feos, que pues a los que nadie quería venir de vacaciones, porque ¿quién quiere ir de vacaciones, no sé, a México, a Costa Rica o así? Y él al ser pues la persona que era y venir a hacer viajes y mostrar como esa realidad que somos, ¿no? Esos lugares seguros a los que puedes venir, la calidez que tenemos como pueblo. Y él mismo siempre lo decía, México siempre fiel, pero igual tenía un cariño muy enorme por toda Latinoamérica. Y pues a la Virgen de Guadalupe, que es como pues nuestro mayor estandarte, también nos enseñó como mexicanos a decir, es que no es nada más de nosotros, obviamente se aprecia en México y nosotros nos sentimos identificadas con ella, pero es la madre de todos y lo vemos mucho. Por ejemplo, todos sabemos que nuestro país pues es como el traspatio de Estados Unidos, o por donde pasan todos los migrantes, y ella se ha convertido pues como en la protectora de todas esas personas que salen de sus países en busca de una mejor oportunidad y al final de cuentas se encuentran en ella siempre un refugio, al Papa, nombrarla pues la madre de todo Latinoamérica. Y a continuación, algunas frases que pues a mí me gustan mucho y pues llaman la atención. La primera es, amar es esencial entregarse a los demás. La siguiente es, amar es lo contrario de utilizar. Otra de ellas, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta, desde el momento en la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ser reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente de la vida. ¿Y nuestra favorita? La aventura de la santidad comienza con un sí, adiós. Esperamos que hayan disfrutado mucho de este episodio. Nosotros descubrimos muchas cosas muy interesantes sobre San Juan Pablo II. Fue muy interesante ver su vida de niño, todo lo que pasó, su participación en algunos acontecimientos históricos tan importantes. Esperemos que ustedes lo hayan disfrutado igual, que lo compartan, y queremos agradecer mucho todo el apoyo que nos han dado últimamente en nuestras redes sociales. Los esperamos, todos los días compartimos el Santoral Diario, por ahí también les compartimos en nuestras historias el Salmo Diario, y los vemos en un siguiente episodio.